La primera vez que vi morir algo fue cuando tenía 8 años. Era una tarde calurosa en la granja de mi abuelo. El sol castigaba los campos de maíz que se extendían hasta el horizonte. Mi abuelo me llevó al granero, donde un cerdito enfermo temblaba sobre la paja. «Este no sobrevivirá la noche», dijo con voz áspera, «y no podemos desperdiciar carne buena». Lo vi sacar el cuchillo de carnicero de su cinturón. Un solo movimiento, rápido y preciso. El chillido del animal fue breve. La sangre, en cambio, parecía interminable. Se derramaba sobre la tierra del granero, y mi abuelo asintió con satisfacción. «La tierra siempre tiene hambre, muchacho. Siempre tiene hambre». No entendí entonces lo que quería decir. Ahora, 20 años después, mientras conduzco por la carretera rural que me llevará de vuelta para aquel lugar, aquellas palabras resuenan en mi cabeza con una claridad perturbadora. El pueblo de Valle Seco no aparece en ningún mapa. Es apenas un puñado de casas y granjas dispersas entre cultivos. No he vuelto desde el funeral de mi madre hace 5 años. Y no habría regresado ahora si no fuera por la carta de mi abuelo, la última que escribió antes de morir. La granja es tuya ahora. La tierra te espera. No la dejes hambrienta. Quería vender la propiedad sin verla. Mi vida estaba en la ciudad, lejos de aquel lugar donde el silencio de la noche era tan absoluto que podías oír la sangre corriendo por tus venas. Pero el abogado insistió. Había condiciones en el testamento, cláusulas extrañas que requerían mi presencia física en la propiedad. El camino de tierra estaba peor de lo que recordaba. Los baches hacían saltar mi viejo sedán. El polvo se levantaba formando nubes densas tras de mí. A ambos lados los campos lucían de un verde intenso, casi antinatural para esta época del año. El maíz crecía alto y fuerte, a pesar de que había oído que la región sufría la peor sequía en décadas. La casa apareció ante mí, imponente y decrépita a la vez. 2 plantas de madera oscurecida por el tiempo, un porche que rodeaba toda la estructura y detrás el enorme granero rojo donde vi morir a aquel cerdito hace tantos años. El motor se apagó con un quejido. El silencio que siguió fue opresivo. Ni siquiera el canto de los pájaros o el zumbido de los insectos. Solo el viento moviendo las hojas del maíz, como si el campo entero susurrara. La llave encajó en la cerradura con un chirrido oxidado. El interior estaba limpio, sorprendentemente bien conservado, como si mi abuelo hubiera estado esperando visitas hasta el día en que murió. Me quedé de pie en el vestíbulo, respirando el olor a madera vieja y a algo más, algo dulzón y penetrante que no lograba identificar. Sobre la mesa del comedor había una caja de madera tallada y sobre ella un sobre con mi nombre escrito con la caligrafía temblorosa de mi abuelo. Lo abrí con dedos nerviosos. Si estás leyendo esto es porque finalmente he muerto y has vuelto a casa. La tierra te habrá sentido llegar. Sentirá tu sangre la misma que la mía, la misma que ha nutrido estos campos por generaciones. No tengas miedo, la tierra cuida de los suyos. Pero la tierra tiene hambre, siempre tiene hambre. En la caja encontrarás lo necesario. El resto ya lo sabes, aunque creas que no. Está en tu sangre. Dejé caer la carta sobre la mesa. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor sofocante. Abrí la caja con cautela. Dentro, sobre un lecho de terciopelo rojo descolorido, descansaba el cuchillo de carnicero de mi abuelo. La hoja brillaba como si acabara de ser afilada. Había algo más, una fotografía antigua en blanco y negro. 5 hombres de pie frente al granero. Reconocí a mi abuelo, entonces joven, y a su lado a su padre, mi bisabuelo. Los otros 3 hombres me eran desconocidos, pero todos compartían el mismo gesto adusto, la misma mirada intensa, y todos sostenían el mismo tipo de cuchillo. Al darle la vuelta a la fotografía, leí una inscripción. La cosecha del 47. La tierra comió bien. Dejé la foto y el cuchillo en la caja. Necesitaba aire fresco. La casa parecía haberse vuelto más pequeña, las paredes más cercanas. Salí al porche y me senté en la vieja mecedora. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja y rojo los campos de maíz. Fue entonces cuando lo vi. Un movimiento entre las plantas, como si alguien o algo se desplazara entre ellas. Entrecerré los ojos tratando de distinguir mejor. Por un momento creí ver una figura humana, alta y delgada, moviéndose de forma antinatural. Pero un parpadeo después no había nada. El sueño me venció allí mismo, en la mecedora. Y entonces comenzaron las pesadillas. Estaba en el granero, pero era más grande, mucho más grande de lo que recordaba. El suelo era de tierra húmeda y oscura, que se hundía ligeramente bajo mis pies descalzos. El cerdito estaba allí, temblando, pero no era el único animal. Había docenas, cientos quizás,
todos alineados, todos esperando. Y yo sostenía el cuchillo de mi abuelo. La tierra tiene hambre, decía una voz que era y no era la de mi abuelo. Parecían muchas voces fundidas en una. La tierra siempre tiene hambre. Sentía el peso del cuchillo en mi mano, el tacto del mango de hueso contra mi palma sudorosa. Y sabía lo que tenía que hacer. Lo sabía con una certeza que iba más allá del pensamiento consciente. El primer corte fue el más difícil. Después se volvió más fácil, más natural. La sangre fluía hacia la tierra, que la absorbía con avidez. Y con cada gota sentía una conexión, un vínculo primitivo y poderoso. Desperté sobresaltado cuando la mecedora se detuvo de golpe. Ya era noche cerrada. Las estrellas brillaban con una intensidad que había olvidado que era posible. Y el maíz seguía susurrando. Volví a entrar en la casa, convenciéndome de que solo había sido un sueño, resultado del estrés y la fatiga del viaje. Me preparé un sándwich con provisiones que había traído y lo devoré de pie en la cocina sin apetito real, solo por necesidad. Decidí dormir en la habitación de mi abuelo. La cama crujió bajo mi peso cuando me tumbé, vestido, sobre el edredón polvoriento. No sé cuánto tiempo dormí antes de que los ruidos me despertaran. Al principio pensé que eran ratas, pero el sonido era demasiado rítmico, demasiado deliberado, como pasos arrastrándose por el porche. Luego, el inconfundible chirrido de la puerta principal al abrirse. Me incorporé en la cama conteniendo la respiración. Había dejado la puerta cerrada con llave, estaba seguro. Los pasos continuaron, ahora dentro de la casa lentos y pesados, subiendo las escaleras. Busqué a tientas mi teléfono para usar la linterna, pero lo había dejado cargando en la planta baja. El pomo de la puerta de la habitación comenzó a girar lentamente. La puerta se abrió con un gemido prolongado. No había nadie allí, solo oscuridad, y sin embargo sentía una presencia. Un olor a tierra húmeda y a algo más, algo dulzón y pútrido, invadió la habitación. «Abuelo», susurré, aunque sabía que era imposible. Una risa grave, como el sonido de rocas frotándose entre sí, surgió de la oscuridad. No venía de ningún punto en concreto. Parecía estar en todas partes. «La tierra tiene hambre», dijo la voz, y esta vez estaba seguro de que no era mi abuelo. Era algo más antiguo, más profundo. «La tierra siempre tiene hambre». Encendí la lámpara de la mesilla con manos temblorosas. No había nadie en la habitación. La puerta seguía abierta. Salté de la cama y corrí escaleras abajo. La puerta principal estaba cerrada con llave tal como la había dejado. Pasé el resto de la noche sentado en el sofá del salón, con todas las luces encendidas y el cuchillo de carnicero en la mano. No sabía contra qué me estaba protegiendo, pero el peso del arma me daba cierto consuelo. Con las primeras luces del alba, el miedo fue cediendo paso al agotamiento y a la duda. ¿Había soñado todo aquello? Estaba el estrés haciéndome alucinar. Decidí explorar el granero. Quizás allí encontraría respuestas, o al menos alguna pista sobre lo que estaba ocurriendo. El interior del granero era tal como lo recordaba, y al mismo tiempo completamente diferente. Las vigas de madera, los fardos de paja, las herramientas oxidadas colgando de las paredes. Todo estaba donde debería estar, pero había algo más, una sensación, una presencia. En el centro del granero, donde recordaba haber visto morir al cerdito, el suelo de tierra parecía más oscuro, más húmedo. Me acerqué con cautela. Al agacharme para examinarlo, noté que la tierra parecía moverse ligeramente, como si respirara. Retrocedí, tropezando con un fardo de paja. Fue al caer cuando lo vi. Un trozo de tela que sobresalía de la tierra en una esquina del granero. Podría haberlo pasado por alto si no fuera por el pequeño destello metálico que captó la luz. Un botón. Con el corazón latiendo desbocado me acerqué y comencé a escarbar con las manos. La tierra cedía con facilidad como si quisiera revelar su secreto. No tuve que cavar mucho. A apenas unos centímetros de la superficie, mis dedos tocaron algo firme y frío. Una bota, y dentro de ella, un pie. Retrocedí gateando con la boca seca y el pulso martillando en mis oídos. Quería huir, correr hasta el coche y no mirar atrás. Pero algo me detuvo. Un recuerdo, o quizás un instinto más antiguo que la memoria. Regresé a la casa y busqué la caja con la fotografía. La estudié con más atención. Los 5 hombres frente al granero. Mi abuelo, mi bisabuelo y 3 desconocidos. Pero había algo en ellos, en su postura, en la forma en que miraban a la cámara. Como si supieran algo, como si compartieran un secreto terrible y sagrado. Volví al granero con la pala que encontré apoyada contra la pared exterior. Cavé junto a la bota, ampliando el agujero. No tardé en descubrir que el pie formaba parte de un cuerpo completo.
Un hombre, vestido con ropas de otra época, en un sorprendente estado de conservación. No había descomposición visible, aunque el cuerpo debía llevar años, tal vez décadas, enterrado allí. La piel tenía un tono ceniciento, pero estaba intacta. Y en el cuello, un corte limpio y profundo como el que mi abuelo había hecho en el cerdito. Seguí cavando, ahora con frenesí. Encontré otro cuerpo a poca distancia, en el mismo estado de conservación antinatural. Y luego otro. 3 cuerpos enterrados en el suelo del granero. 3 desconocidos que ya no lo eran tanto. Los 3 hombres de la fotografía. Los que posaban junto a mi abuelo y mi bisabuelo. Enterrados en nuestra tierra. Salí del granero tambaleándome, cegado por el sol y por el horror de mi descubrimiento. Tenía que irme, tenía que informar a alguien. Pero, ¿a quién? ¿Y qué diría? Que había encontrado 3 cadáveres perfectamente conservados que probablemente llevaban allí desde 1947. Fui directamente al coche. Intenté arrancar, pero el motor solo emitió un quejido lastimero antes de callar. Lo intenté varias veces más, con el mismo resultado. Abrí el capó, aunque mis conocimientos de mecánica eran limitados. Lo que vi me dejó helado. Donde debería estar el motor había tierra. Tierra oscura y húmeda, como la del granero. Y entre ella pequeñas raíces blancas que se retorcían como dedos buscando algo a lo que aferrarse. Cerré el capó de golpe y retrocedí. Esto no era posible. Nada de esto era posible. Y sin embargo estaba sucediendo. Volví a la casa, cada paso más pesado que el anterior. La carta de mi abuelo seguía sobre la mesa. La releí buscando alguna pista, alguna explicación. La tierra tiene hambre. Siempre tiene hambre. ¿Qué significaba? ¿Qué esperaba mi abuelo que hiciera? Pasé el resto del día encerrado en la casa, con las cortinas corridas y las puertas aseguradas. El teléfono no tenía señal. Estaba completamente aislado. Cuando el sol comenzó a ponerse lo sentí. Un cambio en el aire, una tensión creciente, como si la tierra misma contuviera la respiración. Me asomé por una rendija en las cortinas. El campo de maíz se mecía suavemente, aunque no había viento. Y entre las plantas vi movimiento. Figuras altas y delgadas que se desplazaban con movimientos espasmódicos, como marionetas con los hilos enredados. Conté 3. 3 figuras que emergían del maizal y se dirigían hacia la casa con pasos vacilantes. A medida que se acercaban pude distinguir sus rasgos. Eran los hombres del granero, los hombres de la fotografía. Sus rostros tenían la misma calidad cerosa que sus cuerpos, los ojos hundidos y opacos, y en sus cuellos las heridas abiertas pero secas, sin sangre. Retrocedí hasta chocar con la pared. Podía oírlos ahora, un sonido húmedo y pegajoso, como si sus pies chapotearan en barro aunque el suelo estuviera seco. Y otro sonido, un susurro constante. La tierra tiene hambre. La tierra siempre tiene hambre. Corrí a la cocina y agarré el cuchillo de carnicero. No sabía qué podría hacer contra 3. Lo que fueran esas cosas, pero era mejor que nada. Las figuras llegaron al porche. A través de la madera podía oír el crujido de sus pasos. La puerta principal se sacudió cuando intentaron abrirla, pero resistió. Por ahora. Me deslicé hasta el comedor, donde había una puerta trasera que daba al huerto. Si podía llegar al cobertizo de las herramientas, tal vez encontraría algo más contundente que un cuchillo, o al menos un lugar donde esconderme hasta el amanecer. Abrí la puerta con cuidado y salí al aire nocturno. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada y fría. El huerto, que recordaba exuberante y bien cuidado, era ahora un caos de plantas que crecían sin control, entrelazándose en formas retorcidas que recordaban vagamente a figuras humanas. Había dado apenas unos pasos cuando lo oí. Un crujido detrás de mí. Me giré a tiempo para ver una de las figuras saliendo por la puerta que acababa de usar. No se movía como un humano. Sus articulaciones parecían funcionar en direcciones imposibles, y cada paso dejaba una pequeña huella húmeda en el suelo. Eché a correr hacia el cobertizo, esquivando las plantas que parecían querer agarrarme. Podía sentir la presencia de la criatura tras de mí, cada vez más cerca. El cobertizo estaba a solo unos metros que parecían kilómetros. Llegué a la puerta y la abrí de un tirón. Me lancé dentro y la cerré tras de mí, asegurando el pestillo. La oscuridad era total. Busqué a tientas algún interruptor, alguna linterna, cualquier fuente de luz. Mis dedos encontraron una cadena que colgaba del techo. Tiré de ella y una bombilla desnuda iluminó el interior del cobertizo. Lo que vi me hizo desear haber permanecido en la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de fotografías,
cientos de ellas, amarillentas por el tiempo, clavadas directamente a la madera. Y en todas lo mismo, hombres y mujeres, solos o en grupos, posando frente al granero. Algunos sonreían a la cámara, otros miraban con expresión vacía. Todos sostenían cuchillos similares al de mi abuelo. Y en el centro del cobertizo, una mesa de trabajo manchada de un marrón oxidado que reconocí como sangre vieja. Sobre ella más cuchillos de diversos tamaños y formas, todos con el mismo tipo de mango de hueso. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Luego otro. Y otro. La madera comenzó a astillarse. No aguantaría mucho. Buscando frenéticamente algo que pudiera usar como arma, encontré un hacha apoyada en una esquina. La agarré justo cuando la puerta cedía y la primera figura entraba tambaleándose en el cobertizo. De cerca podía ver los detalles grotescos de la criatura. La piel estirada sobre los huesos como cuero mal curtido. Los ojos, hundidos en sus cuencas, brillaban con una luz verdosa inhumana. Y la boca, una abertura sin labios, se movía formando palabras que ya conocía. La tierra tiene hambre. Levanté el hacha y la dejé caer sobre el brazo extendido de la criatura. La hoja atravesó la carne con una facilidad sorprendente, cercenando el miembro a la altura del codo. Pero no salió sangre, solo un líquido espeso y negro, con el mismo olor dulzón y pútrido que había notado en la casa. La criatura ni siquiera pareció notar la pérdida. Siguió avanzando hacia mí, mientras su brazo cortado se retorcía en el suelo como una serpiente, los dedos arañando la madera. Las otras dos figuras entraron en el cobertizo. Estaba rodeado, acorralado contra la pared de fotografías. En mi desesperación comencé a blandir el hacha en todas direcciones, cortando carne que no sangraba, separando miembros que seguían moviéndose. Fue entonces cuando lo noté. Cada vez que el hacha tocaba una de esas criaturas, sentía una conexión, un tirón en mis entrañas, como si algo dentro de mí reconociera algo dentro de ellas, como si compartiéramos algo fundamental. Me abrí paso entre ellas, golpeando y cortando hasta alcanzar la puerta. Corrí hacia el campo de maíz, sin saber realmente a dónde iba, solo intentando poner distancia entre aquellas cosas y yo. Las plantas me azotaban la cara mientras corría, sus hojas afiladas cortándome la piel. Pero no sentía dolor, solo un miedo primario e instintivo que me impulsaba a seguir adelante. No sé cuánto tiempo corrí. El maizal parecía no tener fin. Y entonces de repente se abrió ante mí un claro, un círculo perfecto donde no crecía nada, solo tierra negra y húmeda. En el centro del claro había una piedra, grande, plana, con símbolos tallados que no reconocí. Se parecía inquietantemente a un altar. Me detuve al borde del claro jadeando. Las criaturas habían dejado de perseguirme, o eso creía, hasta que oí el susurro del maíz a mi espalda. Me giré y las vi emergiendo del campo. No solo las tres que había visto antes. Había más ahora, docenas, hombres, mujeres, incluso figuras más pequeñas que podrían haber sido niños una vez. Todos con la misma piel grisácea, los mismos ojos brillantes, las mismas heridas en el cuello. Y entre ellos al frente una figura que reconocí, mi abuelo, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba menos descompuesto que los otros, sus movimientos más fluidos, casi naturales. Sus ojos, los que recordaba azules y amables, brillaban ahora con la misma luz verdosa inhumana. La tierra tiene hambre, dijo con una voz que era casi la suya. La tierra siempre tiene hambre. Retrocedí hacia el centro del claro, hacia la piedra. Sentía su frialdad contra mis piernas. ¿Qué quieres de mí?, grité, blandiendo el hacha frente a mí. ¿Qué es todo esto? Mi abuelo, o la cosa que había sido mi abuelo, sonrió. Una sonrisa demasiado amplia para un rostro humano. No es lo que queremos de ti, dijo. Es lo que la tierra quiere, lo que siempre ha querido, lo que nuestra familia le ha dado durante generaciones. Señaló hacia la piedra a mis espaldas. Sangre, continuó. Vida. La tierra la consume y a cambio nos da abundancia. Mira los campos. Mira cómo crecen cuando otros se secan. Mira cómo prosperamos cuando otros caen. Recordé los campos de maíz, verdes y exuberantes a pesar de la sequía. La fama de mi abuelo como agricultor, cuyas cosechas nunca fallaban. El respeto temeroso con que lo trataban en el pueblo. ¿Has estado sacrificando gentes?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. ¿Durante cuánto tiempo? Desde siempre, respondió. Desde que el primer Vega pisó esta tierra. Un pacto antiguo, sellado con sangre y renovado con más sangre. Extraños al principio.
Viajeros, vagabundos, gente que nadie echaría de menos. Pero la tierra siempre quiere más. Las figuras se acercaban, formando un círculo alrededor del claro, alrededor de mí. No intentaban atacar, esperaban, como si supieran algo que yo aún no había comprendido. Y cuando no hay extraños, continuó mi abuelo. La tierra toma de los suyos. Tu bisabuelo, tu padre, yo, todos hemos servido a la tierra. Y ahora es tu turno. Sentí un peso en mi mano y miré hacia abajo. Ya no sostenía el hacha. En su lugar estaba el cuchillo de carnicero de mi abuelo. No recordaba haberlo tomado. No recordaba haber soltado el hacha. Y sin embargo, allí estaba, el mango de hueso cálido contra mi palma, como si perteneciera allí. La tierra tiene hambre, repitieron todas las figuras al unísono. La tierra siempre tiene hambre. Sentí una presión en mi pecho, como si algo dentro de mí quisiera salir. Una compulsión, un deseo que no era mío, pero que se sentía innegablemente parte de mí. Miré el cuchillo en mi mano. La hoja brillaba bajo la luz de la luna. Sentía su peso, su propósito. No, dije, aunque mi voz sonó débil incluso a mis propios oídos. No lo haré. Mi abuelo dio un paso adelante, separándose del círculo de figuras. Ya lo has hecho, dijo. Muchas veces, en tus sueños. La tierra te ha estado llamando desde que eras niño, desde aquel día en el granero. Te ha estado preparando. Recordé las pesadillas, el granero imposiblemente grande, los animales alineados esperando, el cuchillo en mi mano, la sangre fluyendo hacia la tierra, la sensación de conexión, de pertenencia. No son sueños, continuó mi abuelo. Son recuerdos. La tierra te ha estado usando cuando duermes, cuando tu voluntad es débil. Te ha estado usando para alimentarse. Y ahora quiere más. Quiere que lo hagas consciente. Retrocedí hasta chocar con la piedra. Mi mente era un torbellino de negación y reconocimiento. Imágenes fragmentadas acudían a mí. Momentos que había atribuido a sueños. Yo, caminando por las calles de la ciudad en plena noche. Yo, siguiendo a un desconocido hasta un callejón oscuro. Yo, con el cuchillo en la mano. No, repetí, pero esta vez fue apenas un susurro. La tierra siempre toma lo que necesita, dijo mi abuelo, pero da algo a cambio, vida por vida, sangre por sangre. El pacto debe mantenerse. Las figuras comenzaron a avanzar, cerrando el círculo, no con agresividad, sino con la paciencia de lo inevitable. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque sabía que no había escapatoria. Mi abuelo señaló hacia las figuras que nos rodeaban. Miré a mi alrededor, a los rostros cenicientos, a los ojos brillantes que una vez fueron humanos. Sentí el filo del cuchillo contra mi pulgar, afilado, perfecto para su propósito. Las figuras estaban cada vez más cerca. Podía oler la tierra húmeda que exudaban, ver los gusanos que se retorcían bajo su piel translúcida. Mi abuelo extendió una mano hacia mí. Una mano que me di cuenta con horror ya no era completamente sólida. La tierra tiene hambre, dijo por última vez. La tierra siempre tiene hambre. Y entonces lo entendí. No era solo sobre dar sangre a la tierra, era sobre convertirse en la tierra. Mi abuelo había estado muriendo durante años. La tierra lo había estado consumiendo poco a poco. Y ahora, habiendo tomado casi todo de él, buscaba un nuevo proveedor. A mí. El círculo de figuras se cerraba. No había escapatoria. Solo una elección que no era realmente una elección. Apreté el cuchillo en mi mano. Mi legado. Mi maldición. Lo siento, abuelo, dije. Y entonces hundí el cuchillo en mi propio cuello. La sangre brotó, caliente y abundante. Caí de rodillas sobre la piedra. El dolor era intenso pero breve. La sangre fluía hacia la tierra, que la absorbía ávidamente. Las figuras se detuvieron. Mi abuelo me miraba con una expresión que podría haber sido pena, o quizás alivio. No era así como debía ser, dijo, su voz apenas un susurro. Mi visión comenzaba a oscurecerse, pero aún pude ver cómo las figuras se retiraban, volviendo al maizal. Todas excepto mi abuelo. Encontrará otro, dijo. Siempre lo hace. La sangre llama a la sangre. Y la tierra siempre tiene hambre, completé, con las últimas fuerzas que me quedaban. Ahora camino entre las plantas de maíz. Siento el viento que susurra secretos a través de las hojas. Y espero a que otro Vega regrese a la tierra, para continuar el ciclo o para terminarlo de una vez por todas.